Hola, un gusto saludarlos de tan lejos y de compartir un rato con ustedes nuestras experiencias. Desde la perspectiva de la salud mental, no podemos dejar de comentar que la pandemia implica una alteración en el orden psicosocial, ya que la pregunta es a quiénes afecta. Puede acceder a la capacidad del manejo de la población afectada y puede considerarse incluso que toda la población sufre un grado de trauma y de tensión, mayor o menor. Así se estima que el aumento de la incidencia en los trastornos psíquicos de toda la población, entre una tercera parte y la mitad de la población, está expuesta a esta situación. Como catástrofe, tiene un impacto histórico de una magnitud que se irá viendo a través del tiempo. Pero el grado de la vulnerabilidad de esa población y de cada persona no debe etiquetarse a todos los cambios psicológicos que ocurran o a todos los cambios sociales que se presenten como enfermedades. Pero sí debemos estar conscientes de que la mayoría de las reacciones, si bien es cierto, son esperables o normales, hay situaciones que por intensidad las vamos a observar y generalmente son más marcadas. Estimados colegas, ustedes manejan mucho este tema, por lo tanto, algunas cosas pueden ser una redundancia, pero tanto transversalmente el análisis de Europa o América, sabemos que hay personas que viven en condiciones de vulnerabilidad psíquica y también de vulnerabilidad económica, con acceso limitado a servicios en general de salud. Desde este punto, la observación de la salud pública, en específico los trastornos psíquicos de los sobrevivientes de una situación tan significativa como la que estamos viviendo del COVID, con un impacto emocional además severo, es como padecer efectivamente una enfermedad grave, con riesgo de muerte, con muerte en seres queridos y con ciertos sentimientos y reacciones frecuentes ante el duelo que vamos a vivir, o los nietos, o los hijos, o los familiares, o los amigos. Lo sucedido será parte de nuestra vida, de las víctimas, y no se va a borrar de la memoria. Pero si bien algunas manifestaciones psíquicas son la respuesta comprensible y transitoria ante las experiencias traumáticas que estamos viviendo, hay un cambio en toda la emocionalidad y en la contención. Estos cambios también pueden ser indicadores de que se está pasando hacia una condición de mayor riesgo a constituirse en una patología. La valoración que hacemos en el contexto de los hechos en general se puede interpretar, como decíamos, como ciertas respuestas normales u esperables, pero por el contrario, cuando identificamos que la manifestación aumenta en expresión, podemos decir que estamos frente a una manifestación psicopatológica y requiere de un abordaje profesional. Tenemos que especializarnos porque algunos criterios que van a determinar esta expresión emocional que se está convirtiendo en sintomática, como sabemos, uno de ellos es la prolongación en el tiempo del sufrimiento intenso ocupado por la persona, complicaciones asociadas a ello, como por ejemplo el ejercicio de la conducta, ideaciones suicidas, afectación significativa del funcionamiento social y cotidiano, que evidentemente por el tema de los confinamientos selectivos ha ocurrido y va a seguir ocurriendo. Pero ¿qué aspectos están influyendo en la población? De acuerdo a lo dicho, los psicosociales y socioculturales, es decir, es transversal a toda nuestra humanidad porque ha sido una pandemia a nivel mundial. El aislamiento, el distanciamiento físico, el cierre de los colegios, universidades, lugares de trabajo, son desafíos transversales que nos afectan. Y es natural sentir estrés, sentir ansiedad, miedo y mucha soledad. Es así como es algo reconocido, por ejemplo, en Europa por la Organización Mundial de la Salud, que efectivamente es así. Este efecto, transversal o no, es emocionalmente evidente a todas las personas.
Pero en primer lugar vamos a decir que los trabajadores sanitarios y los pacientes hospitalizados, sobrevivientes al virus, una persona de cada 10 es un trabajador de la salud. Y especialmente quienes tenían una vulnerabilidad o sensibilidad previa en su estructura psíquica, en su personalidad. Somos seres humanos indemnes en el contexto de salud histórico actual. Y ellos van a necesitar terapia frente al trauma complejo, frente al estrés postraumático o TEP, frente a los distintos rangos de ansiedad que se manifiesten y dentro de un mes, porque por la prolongación de la pandemia van a haber indicadores de sintomatología por la condición de tiempo de efectivamente depresión en sus grados leve, moderado y severo. Por lo tanto, la preparación que tenemos que estar para abordar estos temas de expertise está relacionado efectivamente con toda la población. Los niños, por ejemplo, quienes son especialmente vulnerables, pueden experimentar cambios en su conducta, detectables por los padres, la ansiedad al ver que sus padres están desestabilizados, al ver que hay una conducta diferente, que no pueden salir, o porque un familiar fallece o bien porque debe recibir tratamiento. Todos estos contextos, estos factores, estos estresores van a estar afectando a quienes le rodean y ellos deberán prestarles atención y ser honestos con ellos. Lo esencial, lo importante es que abordemos y afrontemos los retos mentales que esta crisis produce en Europa, en América, en Asia, en todo el mundo. Y esto es un hecho real. También la información que vamos a entregar tiene que ser veraz, puntual, comprensible y siempre verdadera a todos, incluidos los más jóvenes. Y en el caso de los adultos mayores, quizás de acuerdo a su evaluación, manejarlo. Vamos a estar inmersos en crisis de pareja, en crisis vocacionales y, por supuesto, evidentemente en el duelo. Y la respuesta a estos desafíos es mostrar afecto y cuidado hacia los demás, tomando en cuenta las recomendaciones de distanciamiento físico, proyectando una cercanía a través de la calidez, de la preocupación, de una llamada telefónica, de una llamada virtual, de una videoconferencia, de un mail. El afecto se puede manifestar de distintas formas por la preocupación. Los síntomas como nerviosismo, incertidumbre, temor, miedo, falta de apetito, dificultades para conciliar el sueño, trastornos digestivos, colon irritable, vamos a estar esperando y la teoría lo avala. Pero al observar las emociones, los pacientes y su estado emocional, aparece con mayor frecuencia la tristeza, el miedo, la rabia y la frustración. La crisis es un desafío cuando efectivamente la información que se ha hecho aparecer ante otras emociones complejas podemos darnos cuenta que son mixturas, síndromes, conjunto de sintomatología que nos cuesta identificar, sentir sus expresiones físicas, psicológicas, conductuales, de pensamiento, cognitivas, salir de esos estados emocionales como la perplejidad, la anestesia, el estado de shock o el aturdimiento, la confusión. Va a haber situaciones de duelo intenso, dolor, sufrimiento y vulnerabilidad, colapso. Y hasta tenemos que manejarnos con nuestros pacientes por la culpa de que ellos se sientan bien. Hay en medio de la crisis una oportunidad de salir adelante, pero tenemos que tener estas herramientas absolutamente manejadas y revisadas, como lo que estamos haciendo ahora, poner en común una reflexión. ¿Por qué las herramientas ericksonianas pueden ayudar? Desde nuestro punto de vista, sabemos que hay bibliografía asociada a investigación. A principios del siglo XX, el inconsciente era visto como una organización psicológica propia, que desplaza al inconsciente como un automatismo, según Janet. La hipnosis, como ustedes manejan ampliamente, se desarrolla terapéuticamente en una riquísima línea alrededor de Milton Erickson, que sabemos
Se extendió desde 1901 a 1980. Tras la Segunda Guerra Mundial, los psiquiatras del ejército observaron que esta técnica resultaba útil para tratar la llamada neurosis de la época, neurosis traumática, el núcleo del trastorno por estrés, es decir, estrés postraumático o traumático por trauma complejo. Y en esa época el DSM-4, la clasificación, daba la relación entre sintomatología y trauma previo. Entonces se supuso una revitalización de los términos como disociación e hipnosis, como procesos neurofisiológicos en la línea de lo que decía primero Janet. Luego, la American Medical Association y la American Psychiatric Association reconocían oficialmente el empleo terapéutico de esta técnica, la hipnosis, con este capítulo de la historia. Y nosotros pretendemos ahora darnos cuenta en este análisis de la importancia que va a adquirir frente al trauma la intervención en esta línea. No solo revisando la evidencia clínica en el trastorno de estrés postraumático y la hipnosis, describimos procedimientos concretos de inducción de trance. Entre los que ustedes recordarán, hay muchos otros, pero finalmente debemos darnos cuenta de una seguridad de la revisión de las técnicas hipnóticas para este tratamiento. Y lo importante es que estemos preparados, porque las reacciones del estrés traumático están. Los fundamentos de la hipnosis en ciertas respuestas postraumáticas, como por ejemplo el trauma a la disociación, estará en consonancia con el breve recorrido histórico que ya es evidencia. En el término actual de hipnosis va a aparecer envuelto quizás en capas de diferentes épocas y perspectivas, y ustedes pueden dar también un sello personal. Pero nos parece interesante empezar esta conversación, esta reflexión señalando algunos mitos que pudieran desprenderse de alguna de ellas. Siempre estamos revisando que la hipnosis no es un método infalible, tampoco es un método sobre control de otras personas. Tenemos claramente la idea que traspasar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, de que toda hipnosis es autohipnosis. Por tanto, es importante señalar, como algunos autores también avalan, que la hipnosis no es algo que se le haga a una persona, sino que es algo que se hace con una persona. Hay una co-construcción, y por eso que es importante tener en cuenta que la hipnosis tampoco es un sueño, ya que las personas hipnotizadas están despiertas, están alertas, y lo que se produce en forma efectiva es una disminución de su reactividad frente al ambiente. Al estar la persona absorbida por el material hipnóticamente evocado, con sus palabras, con su historia, con los datos que vamos a recopilar en la entrevista. Pero efectivamente tenemos que tener en cuenta, es un rasgo que no es universal. Un 25% aproximadamente de la población no tiene una disposición o una capacidad hipnótica profunda de trance, pero sí tiene una forma de influencia a través del lenguaje. El tratamiento y esta práctica de hipnosis en ciertas situaciones por la misma hipnosis, un método facilitador de otras estrategias que podemos implementar en el curso de una psicoterapia. Y quiero dejarles un abrazo virtual hasta que nos podamos ver. Cuídense mucho.